Amables amigos, bienvenidos una vez más a su programa de Entre Cuerdas. Nos da mucho gusto saludarlos este domingo y saludo con mucho gusto y doy la bienvenida a mi compañero y amigo Manuel Tanamachi. Maestro, ¿cómo estás? Bien, maestro, aquí estamos listos para iniciar esta entrevista que va a ser muy interesante para todos. Buenos Sí, días. es una entrevista muy interesante que los invitamos a que no se pierda ningún detalle porque vamos a hablar sobre la técnica Alexander, que es algo muy importante para el acondicionamiento físico de los músicos. Trabajamos con nuestro cuerpo y es muy importante pues tomar en consideración, así como la yoga, así como las prácticas de meditación, esta otra alternativa que es la técnica Alexander y que en esta ocasión nos la presenta el maestro Felipe Bojorges, que es, además de flautista, cuya formación ha sido en México, Jalapa y en Buenos Aires, se ha especializado en este tema, incluso es parte de su desarrollo profesional, es decir, se dedica a instruir sobre la técnica Alexander. Pues, ¿te parece, maestro, si le damos la bienvenida al maestro Felipe Bojorges? Adelante, maestro. Maestro Buenas Felipe, tardes. Buenas. Muy buenas tardes. ¿cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar aquí hablando con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Estamos muy contentos con este tema que es muy importante, que estamos invitando a nuestros amigos que de verdad se queden porque he conocido muchos testimonios de músicos, no solamente de músicos, de personas que han ubicado como un antes, un después, a partir de que empezaron a hacer técnica Alexander. Maestro Tanamachi, tiene el uso de la voz para presentar aquí a nuestro invitado. Muy bien, pues bienvenido, maestro Felipe. Sabemos que andas muy ocupado y pues te agradecemos el tiempo que vas a estar con nosotros. El maestro Felipe Bojorges es originario de Cuernavaca, Morelos, México. Estudió flauta transversal en Escuela Nacional de Música de la UNAM con Horacio Puchet y en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana con Natalia Valderrama. En Argentina, continuó sus estudios musicales de manera particular con Raúl Becerra en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de las Artes con Laura Falcón y en Escuela Popular de Música con Víctor Skorupski. Como flautista, trabajó como primera flauta solista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Buenos Aires y como flautista de los ensambles de música latina, jazz latino y ensamble de vientos del Sindicato Argentino de Músicos. Actualmente se dedica a la música de cámara y la docencia. Se formó como profesor de técnica Alexander en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, de donde se graduó en el año 2014, estudiando bajo la dirección de Merran Poplar. Actualmente sigue su formación con la profesora Penélope Easton. Es miembro activo de la Sociedad de Maestros de la Técnica Alexander, STAD, y de la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, APTAM. Ha impartido cursos y conferencias sobre la aplicación de la técnica Alexander en la práctica musical en varias universidades, centros culturales y festivales de México y Argentina. Maestro, bienvenidos nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Entre Cuerdas. Sabemos que andas con mucha actividad, como lo comentamos hace un rato, dando talleres sobre técnica Alexander. Recientemente diste un taller a la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, por la cual te agradecemos el tiempo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es una alegría poder compartir esto que cuando yo estaba estudiando, pues no había manera de conocerlo en México, cuando yo estaba estudiando acá en México. Así que me siento muy feliz de poder compartir con todos. Bueno, maestro, pues si estás de acuerdo, vamos empezando por preguntarte, ¿cómo nació la técnica Alexander? Alexander era un actor australiano que creció digamos, en una ciudad muy pequeña y
y muy joven empezó a interesarse en los textos de Shakespeare. Entonces, él de niño fue una persona muy enfermiza, se enfermaba bastante de las vías respiratorias principalmente. Y cuando empezó a trabajar como actor, se mudó a Melbourne, que era una ciudad más grande, y, y empezó a desarrollar una disfonía, se quedaba afónico o disfónico después de actuar. Entonces empezó a buscar una solución con distintos médicos para que le dijeran qué era lo que tenía, porque él pensaba que tenía algo. Entonces los médicos no le encontraban ningún problema orgánico en las cuerdas vocales, ni le encontraban ningún problema orgánico en la garganta, y le decían que descansara, que reposara. Entonces él reposaba una semana o reposaba una semana y media o un tiempo determinado y después volvía a actuar, ya que recuperaba la voz después de reposar. Y terminando de actuar se volvía a quedar otra vez afónico. Entonces llegó a la conclusión de que lo que le pasaba era algo que él hacía, que él estaba haciendo cuando actuaba. Y entonces se puso a investigar qué era lo que él hacía. Tuvo varios años de estar investigando en él mismo y llegó a toda una serie de conclusiones de hábitos musculares y reacciones que tenía al pensar en actuar. Solamente al pensar en actuar ya tenía esas reacciones. Y entonces desarrolló esta técnica o este método para superar sus propios problemas a la hora de actuar, para no quedarse afónico. Después se mudó a Londres a trabajar y en un principio creía que él era el único que tenía estos problemas, pero ya viviendo en Londres empezó a trabajar con otros actores y empezó a darse cuenta, y los actores que trabajaban con él se daban cuenta de que él tenía algo distinto, que su voz estaba más amplia, que tenía la voz más sana, que no tenía problemas, y entonces él se dio cuenta de que todos los demás actores también tenían una especie de patrón similar al que él había desarrollado, entonces le empezaron a pedir clases de lo que él hacía. Y así fue como surgió la técnica Alexander. Él la fue desarrollando para poderle enseñar a los otros actores a recuperarse de estos problemas que tenían. Bueno, pero en sí, esta técnica, por lo que hemos sabido, eh, hay participación, ¿verdad? Tanto de lo que es la mente y el cuerpo. Entonces, Sí, uno puede platicar algo de eso porque a veces uno dice, híjole, esto me va a salir mal, me va a salir mal. Y si lo pienso, si lo estoy pensando, yo atraigo eso, ¿verdad? Y eso lo sí, manifiesto en mi cuerpo. así es. ¿Hay algo de esto? Sí, totalmente. Alexander creció a finales de 1800 y en esa época la idea de que la mente y el cuerpo eran dos cosas separadas era una idea que estaba muy presente, ¿no? Por esta teoría de René Descartes. Entonces, una de las mayores revelaciones para Alexander fue darse cuenta de que solamente el hecho de pensar en actuar ya lo llevaba a tener ese patrón muscular o podemos llamar los hábitos que él creía que necesitaba hacer para poder actuar, era lo que lo estaban llevando a quedarse afónico. Entonces, él estuvo trabajando con mucha gente del medio de la actuación y se empezó a volver famoso como una especie de entrenador de la respiración. O sea, la gente creía que él enseñaba a respirar. Entonces ahí empezaron a tomar clase con él. eh, Ahora sí que gente de cualquier medio, ¿no? O sea, no se limitó a los actores, sino que empezaron a tomar clase con él filósofos, pedagogos, médicos. Fue profesor de 2 premios Nobel de medicina, de Nicolás Tinbergen y de Frank Pierce Jones, que Frank Pierce Jones fue premio Nobel de fisiología y Tinbergen fue premio Nobel de medicina. Y justamente uno de los principios de la técnica Alexander es que el cuerpo y la mente no se pueden dividir, o sea que nosotros somos una unidad psicofísica. Alexander le llamaba unidad psicofísica a lo que somos. Entonces, todo lo que pensamos tiene una influencia sobre nuestras respuestas musculares ante ese pensamiento y todas nuestras respuestas musculares tienen una influencia sobre el pensamiento que está relacionado con esas respuestas musculares, ¿no? Y esto es muy importante porque sabiendo eso podemos entender que la técnica Alexander es una técnica de educación y no una técnica de rehabilitación. Es decir, que
Lo que hacemos los profesores de técnica Alexander es enseñar a usar el organismo de una manera más disponible, más libre, con menor contracción o con menor tensión innecesaria. No hablamos de quitar la tensión, sino que hablamos de sacar lo que no es necesario. ¿Y cómo podríamos llegar a tener, Felipe, maestro, de llegar a lograr a decir, voy a utilizar solamente esta energía y no de más para lograr cierto objetivo? ¿Cómo podemos estar conscientes de eso en nuestro cuerpo? Yo diría que el principio de lograrlo es pensando muy bien lo que, o analizando, mejor dicho, analizando muy bien lo que pensamos, ¿no? Es decir, si yo creo que para levantarme de una silla necesito una cierta actividad determinada en la nuca o una actividad determinada en las piernas y nunca me cuestiono por qué estoy apretando la nuca cuando me levanto de la silla, pues nunca voy a poder observar que quizá no necesito dejar de hacer eso en la nuca. Y eso se puede trasladar a cualquier actividad de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, lo que Alexander descubrió en él mismo es que los seres vivos tenemos un patrón de uso, ¿no? Lo que él le llamaba el uso del organismo, el uso consciente de uno mismo. Tenemos un patrón de uso que depende de nuestra educación y de nuestro desarrollo desde que somos bebés hasta que somos adultos, o sea, de todo lo que aprendemos. Y ese uso es la manera en la que nosotros vivimos, en la que nos usamos en la vida cotidiana. Entonces, ese uso influye de manera directa en la manera en la que practicamos la guitarra, en la manera en la que practicamos la flauta, en la manera en la que tocamos el fagot. Pero no solamente en eso, sino también influye en la manera en la que pensamos lo que tenemos que hacer, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, el principio o el comienzo de la investigación de la técnica Alexander es justamente cuestionarnos nuestras ideas o nuestros prejuicios, por decirlo de una forma, sobre cuál es la manera correcta de hacer algo, ¿no? Si a mí me enseñan que cuando yo toco la flauta tengo que poner la cabeza, la barbilla cerca del hombro, por ejemplo, y me dicen que eso es lo que está bien, yo aprendo que eso está bien y no me cuestiono por qué me duele el otro lado del cuello, ¿no? Entonces, como todos somos diferentes, todos tenemos cuerpos diferentes y todos tenemos historias diferentes, lo que le sirve a una persona a lo mejor no le sirve a otra. Y cuando damos clases de música con la mejor intención y de la manera más amorosa, si queremos decirlo, y nuestros alumnos nos imitan cosas que quizá nosotros no somos conscientes que hacemos, porque la repetición y el aprendizaje es muy profundo. Entonces, cuando una persona imita lo que otra persona hace, o cuando una persona interpreta lo que lee en un libro o en un método, quizá no lo interpreta como la persona lo escribió. Y entonces hace lo que puede intentando acomodar la mano, por ejemplo, como la persona que le enseñó a acomodar la mano, sin tomar en cuenta que las manos no son iguales. Entonces ahí empezamos a desarrollar hábitos que quizá nos empiezan a perjudicar a lo largo del tiempo, ¿no? Eso sí que es, ahora sí que suerte, ¿no? Porque justo algunas personas pueden desarrollar hábitos que no los perjudiquen y otras personas esos mismos hábitos los pueden perjudicar. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es cuestionarse las ideas sobre cómo está bien hacer las cosas. Ok, maestro. Entonces quiere decir que, bueno, vamos a hablar un poquito de los hábitos. Entonces, técnica Alexander me puede servir, el maestro puede decir al alumno, quiero lo que se logre esto. Y la técnica Alexander me puede decir cómo lograrlo. Exacto. Esa es la mejor manera de explicarlo. Ok. ¿No? Maestro, antes de adentrarnos un poquito más al tema, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos saber cuando un maestro está adentrado, conoce la técnica? ¿Qué puede ocasionar si acudimos a un maestro que no esté capacitado, que no esté reconocido? Platícanos un poquito de esta asociación a la cual perteneces, al APTAN y al STAD. Sí, esa es una pregunta súper importante, que de hecho en todas las demás entrevistas que me han hecho nadie la hizo y a mí se me olvidó hablar de esta situación, pero es importantísima. La técnica Alexander es una carrera
como cualquier otra carrera. Dura 3 años, mínimamente dura 3 años, y tenemos 1.600 horas de práctica, de enseñanza. Entonces, en esas 1.600 horas nosotros aprendemos a observar los impulsos musculares, por decirlo de una forma, o las reacciones musculares de ciertos pensamientos. Voy a poner un ejemplo. Yo le pido a mi alumno que toque la flauta, y entonces le pido que toque una escala, ¿no? Entonces el alumno se para tocar la escala, y yo, de ver cómo se para, me doy cuenta de qué reacciones musculares tiene ante la idea de tocar una escala determinada. Y sus reacciones musculares pueden ser diferentes entre la escala de Do mayor y la escala de Si mayor, porque en la flauta quizá la de Si mayor tiene digitaciones que son más difíciles, entonces quizá en la de Si mayor levanta los hombros y en la de Do mayor no levanta los hombros, por decir algo muy sencillo. Entonces, a lo largo de la formación de profesores de técnica Alexander, nosotros aprendemos a sentir y a observar las tensiones que no necesitan las personas para la actividad que están realizando, y los ayudamos a encontrar una manera de dejar de hacer esas tensiones para encontrar otro camino distinto para lograr lo que quieren lograr. O sea, tocar la escala de Si mayor en ese sentido. Entonces, muchos profesores, o sea, para estudiar técnica Alexander no se necesita ser músico, no se necesita ser actor, cualquier persona puede estudiar técnica Alexander. Entonces, hay muchos profesores de técnica Alexander que han estudiado medicina, y esos profesores tienen la capacidad de poder hacer una rehabilitación acompañando a los pacientes usando también la técnica Alexander, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, la técnica Alexander no es una técnica de rehabilitación, sino de prevención. Entonces, cuando una persona quiere tomar clase con un profesor de técnica Alexander, le recomiendo que investigue si el profesor pertenece a una de estas asociaciones, que son asociaciones encargadas de mantener los estándares de calidad de la enseñanza de la técnica Alexander. La STAT, que es esta asociación de profesores de Inglaterra, es la primera asociación que existió. Entonces hay muchísimos profesores ahí, y esa STAT pues regula un poco la calidad de enseñanza también de las escuelas que hay en el mundo, ¿no? La APTAM es una asociación de profesores de México. Actualmente somos 9 profesores los que estamos capacitados para enseñar la... ¿Y de ahí cuántos son músicos de esos 9? 7. Ah, no. 7. Y 2 actores. Okay. Entonces todos nos dedicamos a las artes escénicas, ¿no? Que eso es algo que es muy, muy peculiar de este país, que justo todos los profesores somos artistas escénicos. Entonces, es importante acudir a la página de la asociación o al Facebook de la asociación para buscar un profesor capacitado, porque una persona que no está capacitada para dar clases de técnica Alexander, pues quizá puede llegar hasta lesionar a una persona que quiera tomar clase con él, ¿no? Y seguramente lo que le diga, pues no le sirva ahora sí que demasiado, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Aunque no diría yo que es peligroso como ir con un médico que no estudió medicina, por ejemplo, que puede llegar a ser muy peligroso. Quizá no llegue a ser peligroso, pero sí puede llegar a no ser nada productivo. Y puede llegar uno a lesionarse peor de lo que ya está lesionado, o a lesionarse aún sin estar lesionado, ¿no? Ok, muy, muy interesante. Sí, es importante. Sí. Ok, bueno, maestro. Entonces, creo que ya nos comentaste cómo usar mejor el cuerpo con el pensamiento. Y nos dijiste que esa es una técnica global, ¿verdad? Es una técnica preventiva, es una técnica educativa, más que todo. Así es. ¿Cuáles serían las ventajas de la técnica Alexander? ¿Qué ventajas tendría yo como, digamos, como ejecutante que se me vaya a dar? O sea, ¿qué ventajas tendría al tomar yo una clase de técnica Alexander? Pues la primera que se me ocurre, que es la más importante, es que mejora la salud global del organismo, mejora la respiración, mejora la circulación, mejora la digestión, mejora la capacidad de nuestro sistema nervioso de tomar decisiones conscientes de nuestras acciones cotidianas, no solamente con el instrumento, sino en general, ¿no? Y obviamente previene lesiones, previene enfermedades relacionadas con la tensión muscular, pero también con muchas otras problemáticas emocionales, psicológicas,
¿no? Es una técnica de prevención. En Inglaterra, en el año 94, se incluyó la técnica Alexander dentro del Sistema Nacional de Salud como una técnica preventiva para ver si se pueden evitar ciertas cirugías, por ejemplo, que por ahí la reeducación ayuda a que la cirugía se evite. Entonces, muchos médicos han estudiado técnica Alexander y muchos otros que no son profesores de técnica Alexander envían a sus pacientes a tomar clases de técnica Alexander para ver si pueden evitar, ¿no? En el caso de México hay una terapeuta, fisioterapeuta muy famosa que se llama Sandra Romo, que ella suele trabajar con profesores de técnica Alexander, enviando a sus pacientes a clases, justamente por esta situación de que los profesores de técnica Alexander por ahí no tenemos la formación para rehabilitar, pero tenemos la formación para decirles a los pacientes que se están rehabilitando cómo hacer para no recaer en el problema que tienen, ¿no? Entonces, es una gran ayuda para la rehabilitación, una gran compañera de la rehabilitación y una gran compañera de la educación musical. Desde hace casi 80 años, la técnica Alexander se da en escuelas de música en todo el mundo. El Royal College of Music tiene una materia obligatoria de técnica Alexander para todos los estudiantes que estudian ahí. Y bueno, es una técnica que ha ayudado a muchos estudiantes a superar muchos problemas emocionales de pánico escénico, a prevenir lesiones en las manos, en las piernas, en la voz, en la respiración. Tiene muchísimos beneficios. Bueno, y muy bien, maestro. Y bueno, si nos ubicamos un poquito más en la cuestión de la ejecución, dice que esta técnica no interfiere con la técnica del maestro. Dice que no tiene ejercicios y que se puede enseñar al momento que se interpreta. ¿Nos puedes explicar un poquito esto que se ve fácil, pero a la vez digo yo, cómo se puede hacer que yo esté tomando mi clase con mi maestro y tener ahí un maestro de técnica Alexander? Sí. ¿Lo puedes explicar? Alexander, desde el principio de que empezó a desarrollar la técnica, para enseñarla, digamos, después de que la había desarrollado para para rehabilitar su propio problema, tuvo la idea de que la técnica se tenía que enseñar en las escuelas de educación básica, ¿no? Con los niños, porque se daba cuenta de que las sillas de las escuelas, como no se pueden, es imposible diseñar una silla para la medida de cada uno de los alumnos, y además de que los niños crecen muy rápido y las sillas en teoría les tendrían que dejar de acomodar muy rápido, él empezó a intentar involucrar la técnica dentro de la educación, con la finalidad de enseñarles a los niños cómo usar el lápiz, cómo sentarse en la silla, cómo borrar con la mano. Y hay profesores que se dedican a aplicar la técnica Alexander dentro de las escuelas secundarias, dentro de las escuelas primarias. Entonces, la manera en la que se trabaja es que los niños están en la clase de matemáticas, por ejemplo, o en la clase de literatura, y hay un profesor de técnica Alexander tocándolos. No hay uno por niño, pero hay profesores cambiándose entre un niño y otro, y entonces cuando el alumno se va a encorvar para escribir, o cuando se va a encorvar para borrar, el profesor de técnica Alexander le dice, mira, a ver, si puedes mejor encorvarte de esta manera, si puedes mejor soltar el brazo para poder escribir así, para poder usar la goma de esta manera, y entonces los estudiantes van entendiendo cómo usar su cuerpo dentro de la actividad que están haciendo. Ajá. Entonces, dentro de una clase de música, dentro de una clase de instrumento, normalmente la clase de técnica Alexander se enseña como una materia aparte de la materia de instrumento, ¿sí? O sea, uno va al conservatorio y tiene una clase de técnica Alexander específicamente de técnica Alexander, pero es muy importante, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, no puedo decir que es una regla, pero es una opinión personal, que el profesor de técnica Alexander trabaje en conjunto con el profesor de instrumento, porque muchas veces los profesores de técnica Alexander obviamente no podemos tocar todos los instrumentos, es decir, yo no soy guitarrista, ¿no? Entonces hay muchas cosas de la guitarra que yo por ahí no puedo abordar como guitarrista, y si no tengo cuidado de lo que le digo al alumno, lo puedo perjudicar mínimamente en la confusión que va a tener porque su profesor le dice una cosa y puede sentir que yo le digo otra.
Entonces, trabajar en conjunto con un profesor de instrumento es extremadamente productivo, porque a veces los profesores de instrumento, sin ofender a nadie, obviamente, no tienen esta formación para explicarle al alumno cómo hacer lo que quieren lograr, pero no desde un punto de vista interpretativo o no desde un punto de vista del instrumento, sino desde un punto de vista del mecánico del cuerpo, sobre todo estudiando específicamente el cuerpo del alumno. Es decir, yo veo la mano del alumno y le digo, mira, justo tienes la mano más larga, entonces por ahí puedes poner la mano un poco más arriba o pensar en el codo de una manera determinada o en el hombro de una manera determinada, y así yo puedo ayudar al profesor de guitarra a que la clase sea más eficiente. Porque entonces el alumno lucha menos para encontrar lo que el profesor le está pidiendo, porque yo lo guío para que lo encuentre más rápido, según su propio cuerpo. Entonces yo creo que si un profesor de técnica Alexander trabaja en colaboración con un profesor de instrumento, esté o no dentro de la clase de instrumento, digamos, puede llegar a ser un trabajo muy productivo para el profesor y quitarle un poco de peso también y de responsabilidad al profesor de que por ahí el alumno se lastima y no saben por qué se lastimó. Muchas veces pasa que los alumnos se lastiman y el profesor dice, híjole, no sé por qué te lastimaste. No sé si a mí esa técnica me funciona. Entonces hay que ver todas las cuestiones específicas del alumno, qué hábitos tiene, si tiene la mano de un tamaño determinado o no, cómo se sienta, cómo usa las piernas, cómo respira, si tiene algún problema en el cuello, si tiene algún problema en la mandíbula, si tensa la lengua, por ejemplo. Y en base a esos hábitos que nos estás comentando, ¿cómo podemos lograr quitar esos hábitos de los alumnos? Ya estamos con el alumno, respetamos al maestro que nos está dando la clase, respetamos el espacio del maestro, que es una técnica que respeta el espacio del clase. Entonces, esta técnica, ¿cómo logra quitar esos hábitos que inhiben, inhiben el lograr ese alcance? Sí, la técnica, en lo que se enfoca la técnica es en el uso que hacemos de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, cuando un profesor de guitarra le pide al alumno que haga algo determinado, el alumno tiene una reacción corporal para lograr eso que va a hacer. Entonces el profesor de técnica Alexander le dice, mira, a lo mejor no te das cuenta que estás apretando la mandíbula, pero estás apretando la mandíbula. Entonces fíjate si puedes tocar esto mismo, soltando aquí, soltando acá. Fíjate si puedes soltar, no sé, si puedes dirigir tu mano mejor de esta forma y no de esta forma que estás intentando hacerlo, ¿no? Y entonces uno puede ayudar a la persona a que reconozca los hábitos, porque para quitarlos primero hay que reconocerlos, ¿no? La cuestión con los hábitos es interesante porque por una cuestión del sistema nervioso, que es como funciona nuestro sistema nervioso, la tensión muscular se deja de sentir, ¿no? Es así como funciona. Si yo aprieto mi mano durante un mes y la tengo apretada de esta manera, mi cerebro va a mandar bueno, mi músculo primero manda un mensaje al cerebro, de que esta es la tensión que yo necesito para, no sé, si estoy cocinando y aprieto la mano, cada vez que yo cocino y aprieto la mano y cocino y aprieto la mano y cocino y aprieto la mano, entonces mi músculo va a mandar un mensaje al cerebro que va a comunicarle que para la actividad de cocinar necesito hacer esa tensión. Entonces el cerebro, como tiene un montón de actividades que controlar, delega la sensación de la contracción al músculo. Y es como si le dijera, bueno, está bien, cada vez que cocines necesitas esa tensión, listo, no me importa. Y entonces en ese momento se vuelve un reflejo muscular. Y ese reflejo muscular está ligado a un pensamiento específico de cocinar, ¿sí? Y entonces yo dejo de sentir la tensión. La dejo de sentir porque así funciona mi sistema nervioso, es así. Y la empiezo a sentir cuando me duele, pero cuando me duele ya estoy lastimado. No es que me empiezo a lastimar cuando me duele, no. Cuando me duele quiere decir que ya me lastimé. Entonces, si ya estoy lastimado y me empieza a doler y yo sigo apretando, vuelvo a mandarle el mensaje al sistema nervioso y le vuelvo a decir, no, está bien, yo necesito apretar.
para esta actividad. Entonces el cerebro obviamente vuelve a decir, Muy bueno, inteligente, exacto. está bien, si tú necesitas apretar, adelante. Yo me encargo de la sangre, me encargo del oxígeno, me encargo de la respiración, me encargo del equilibrio, me encargo de la digestión. El músculo que se encargue de la tensión muscular. Y al yo seguir estudiando con el dolor, claro, me deja de doler. Y yo digo, listo, se me solucionó el problema. Pero no se me solucionó el problema. Dejé de sentir que me estoy lastimando. Y si sigo haciendo eso, entonces viene una lesión ya grave. Y cuando la lesión es grave, pues entonces ya el dolor no se vuelve a reprimir, ¿no? No se puede volver a reprimir el dolor. Y entonces ahí ocurre la tendinitis, ocurre la distonía, el síndrome del túnel carpiano, se inflaman los tendones, me puedo arruinar un cartílago de una articulación, por ejemplo, las rodillas, que les pasa tanto a los deportistas. ¿Y cómo lograríamos el soltar esa tensión? Hay una parte que tú comentas de quitar, soltar. Sí, ¿Cómo hay muchísimas estrategias, muchas, ¿no? Justamente eso sería como el enfoque de la clase específico de la técnica Alexander, ¿no? Ver en dónde estamos apretando y ayudar al alumno a que encuentre maneras diferentes de soltar. Y ahí cada profesor tiene estrategias diferentes. A mí, en particular, me gusta mucho invitar a los alumnos a que sientan literalmente que sientan las cuerdas de la guitarra, que sientan la textura de la flauta, la temperatura de la flauta cuando están tocando. Y esto es porque cuando uno siente, cuando uno busca la sensación, necesita soltar, porque uno no puede sentir algo si está apretando. El exceso de tensión muscular inhibe o reprime la sensación, la reprime. Si yo aprieto algo así y quiero sentir su textura, no voy a poder. Para poder sentir la textura tengo que soltar los dedos y por ahí quizá pensar en acariciar lo que quiero sentir, más que en apretarlo y tocarlo así con una tensión muscular determinada. Entonces, sentir es un buen método. Ahora, la técnica Alexander parte del principio de que la relación que tenemos con la cabeza, la relación que hay entre nuestra cabeza y nuestra columna, que es algo que Alexander le llamó control primario, es lo que determina o de alguna manera lo que comienza el uso del resto del organismo. Entonces, entender el control primario es muy importante para los profesores de técnica Alexander. Y hay varias maneras de hacerlo. Generalmente, bueno, yo recomiendo que esto se haga con un profesor de técnica Alexander porque es algo bastante difícil de aprender solo, la verdad que es bastante complicado, pero hay una forma que es descansando en el piso. Ajá. Entonces yo ahora voy a compartir. Sí, dime. Rafael, perdón, Felipe, antes Sí. de entrar al descanso constructivo, nos estábamos platicando sobre los principios de esta técnica. Sí. ¿No podrías platicar un poquito sobre la inhibición? Ahí te platicas algo sobre la inhibición en la química del estímulo. Sí. Justo esta palabra inhibición, Freud la utilizó de una manera muy específica dentro de la psicología y esa es la manera en la que todo el mundo conoce la definición de inhibición, que está relacionada con la represión de ciertas emociones, con la represión de ciertos instintos o con la represión de ciertos pensamientos, ¿no? En la química, en la medicina, inhibir está más relacionado con frenar una reacción química, en este caso, para permitir que otra reacción pueda ocurrir, ¿no? Entonces yo freno una reacción y luego hago algo para que otra reacción pueda ocurrir en lugar de esta reacción. Ajá. Entonces Alexander usaba la palabra inhibición de esa manera. Entonces el proceso de inhibir, que es un proceso muy importante dentro de las clases de técnica Alexander, es otro de sus principios, el principio de la inhibición. El proceso de inhibir sería más o menos, por explicarlo de una manera muy, muy simple, sería yo pienso en tocar o pienso en levantarme de una silla, por ejemplo, que es una actividad que hacemos Muy sencillo, que hacemos todo. cientos de miles de veces durante nuestra vida. Pienso en levantarme de la silla, pero no me levanto y freno. Entonces, al frenar, tengo la posibilidad de observar qué estoy haciendo para levantarme. O sea, yo cuando pienso en levantarme, mis músculos reaccionan ante el pensamiento de levantarme de la silla. Y ya me aprieto todo de donde me voy a apretar para levantarme. Solamente que todavía no me he levantado. Mis músculos son muy rápidos. La reacción muscular es instantánea.
Entonces, si yo pienso en levantarme y no me levanto, tengo posibilidad de observar en dónde apreté. Ajá. Tengo la posibilidad de observar en dónde apreté y tengo la posibilidad de soltar ese lugar en el que apreté, para poder después decidir levantarme sin apretar ese lugar en específico. Entonces, lo mismo pasa con una obra musical. Yo voy a tocar y estoy dirigiendo el quinteto de maderas en el que estoy tocando, ¿no? Entonces, voy a tocar y hago así con la flauta, para entrar al primer compás. Ajá. Y entonces, antes de empezar a levantar las manos y de hacer esto, pienso, no quiero apretar la nuca para hacer eso, no quiero apretar las rodillas, no quiero apretar el abdomen, no quiero apretar las costillas. Bueno, voy a ver de qué manera hago el mismo movimiento sin apretar todo lo que me observé apretando cuando lo hice. Y eso sería inhibir, dar el estímulo y no hacerlo, para tener la posibilidad de decidir la reacción, que eso es lo más importante. Empiezo a aprender a decidir cómo reaccionar. Y me parece que eso es lo que nos da la libertad, ¿no? Tener la libertad de reacción es lo mejor que nos puede pasar, porque podemos empezar a decidir cómo vivir, básicamente. Otro de los principios que estás comentando es la dirección. Decir, soltar el cuello. ¿Qué significa eso? Soltar el cuello. Sí. ¿Qué definición tiene eso de soltar el cuello? Cuando soltamos, a ver, vamos a pensar. Todas las contracciones, cualquier contracción acerca, digamos, si un músculo está agarrado de un hueso y de otro hueso y se contrae, acerca los huesos, ¿cierto? Entre sí. Las contracciones acercan. Ajá. Si yo tengo la mano así y quiero acercar la mano a mi hombro, tengo que contraer ciertos músculos del brazo para que mi mano se acerque, ¿cierto? Si yo quiero mover la mano para allá y contraigo este músculo de acá atrás o estos músculos de atrás, lo que hago es acercar mi mano, estoy acercando mi mano para el otro lado de mi brazo. Y eso resulta en que yo estiro el brazo y al mismo tiempo de que acerco mi mano, acerco esta parte de mi mano para acá atrás, la alejo de acá, ¿sí? Entonces uno podría pensar, estoy alejando mi mano, o podría pensar, estoy acercando mi mano al otro lado. Y el movimiento resulta igual. Ahí yo estoy pensando en contraer hacia acá y en contraer hacia allá. ¿Sí? Este músculo o este. Ahora, si yo quiero alejar mi mano sin contraer, puedo también decidir dejar de contraer acá. Entonces suelto el músculo, pero no suelto para cualquier lado, porque yo quiero que mi mano vaya hacia allá. Entonces suelto mi mano para que vaya para allá. Y el movimiento desde afuera puede parecer igual. O sea, si yo hago esto contrayendo la parte de abajo del brazo, o hago esto soltando el músculo que estaba contrayendo, ustedes pueden ver exactamente el mismo movimiento, ¿cierto? No parece que hay una diferencia, pero para mi brazo es completamente diferente, porque de una manera estoy apretando y de la otra manera estoy soltando. Entonces, esto es lo que quiere decir la dirección. Si yo estoy apretando, si yo me voy a parar de la silla, ¿no? Estoy sentado así, me voy a parar y hago así para pararme, que es lo más común que la gente hace. Mi cabeza, que pesa 8 kilos, o 7 kilos, o 6 kilos, que es más o menos lo que pesa una cabeza adulta, entre 6 y 8, digamos, son 8 kilos que estoy utilizando para presionar mis vértebras, las vértebras de mi cuello. Entonces, ¿para qué quiero yo presionar las vértebras de mi cuello cuando me levanto de una silla? No tiene sentido. Entonces yo puedo pensar en soltar mi cabeza para que vaya hacia donde quiero ir para pararme. Si yo me quiero parar de la silla, no voy a soltar mi cabeza para atrás porque no me paro. Entonces la dirección es hacia dónde suelto. ¿Sí? Si yo voy a soltar mi cabeza y sé que la aprieto para atrás, la tengo que soltar para el otro lado para no apretarla y poderme parar sin apretar el cuello. Ajá. Ahora, también puedo apretar el cuello para hacerla para el otro lado a propósito. Y ese es otro principio de la técnica Alexander, que es la apreciación sensorial, que es que no sentimos las tensiones porque estamos educados de tal manera que creemos que esas tensiones están bien. Por ejemplo, cuando alguien me dice, siéntate derecho, entonces yo hago así, para sentarme derecho, y hago así, ¿no?
Estoy sentado, digamos así, y llega mi mamá o mi papá y me dicen, siéntate derecho, y hago así. Ajá, ok. Ay, me dicen, muy bien, eso es estar derecho, perfecto. Entonces yo relaciono esa tensión muscular de la espalda con estar derecho, y cada vez que intento ponerme derecho me aprieto todo para estar así. Entonces, como yo sé que eso está bien, cada vez que yo suelto la espalda, siento que no estoy derecho, aunque esté derecho, soltando la espalda. Y eso quiere decir que nuestra apreciación sensorial es directamente educada. Estamos educados para sentir lo que sentimos, porque nos dicen que ciertos movimientos están bien. Entonces empezamos a sentir que eso está bien, y obviamente eso es parte de la educación, no es parte de la medicina, Exacto. ¿no? Interesante. Entonces la dirección es suelto, pero ¿hacia dónde suelto? Para que sea más productivo el movimiento. Exacto. Tengo que saber hacia dónde soltar. Eso es la dirección. Muy bien, maestro. Bueno, ahora sí, maestro, explícanos qué significa el descanso constructivo, Muy bien. cómo hacerlo y qué utilidad tiene. Si con este descanso podemos ver nuestros hábitos. Y Sí. como nos comentabas, pues no podemos analizar todos los hábitos. A lo mejor podemos estar analizando hábito por hábito, ¿verdad? Para ir mejorando. No podemos verlos en conjunto. No, es muy confuso intentar ver todos los hábitos y solucionarlos al mismo tiempo. Muy, muy confuso. Es mucho más útil para un músico, para cualquier persona en realidad. Es mucho más útil intentar observar un hábito por vez. Un hábito por... Sí, En este descanso yo puedo ver mis hábitos. sí. Entonces, como funciona el descanso constructivo es la siguiente manera. Nosotros, por ser seres vivos que somos bípedos y que estamos parados en contra de la fuerza de la gravedad, vamos absorbiendo este peso de nuestro cuerpo, que la fuerza de gravedad nos tira hacia abajo. Estaremos de acuerdo que la fuerza de gravedad nos manda como al piso. Entonces, a lo largo del día, pues nos vamos encogiendo, porque nuestro cuerpo pesa, y por la fuerza de gravedad nos vamos encogiendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos de manera innata un miedo, que es el miedo a caernos. Ese es el único miedo que tenemos de manera innata. Okay. ¿Sí? Si les interesa investigar sobre esto que estoy diciendo, tenemos un patrón muscular que se llama reflejo del moro o patrón de sobresalto, que está relacionado con esto. No voy a profundizar mucho en eso porque me tardo otra hora hablando, pero digamos que ese es el único miedo que tenemos, el miedo de caernos, el único miedo innato. Todos los demás miedos que vamos aprendiendo en nuestro camino hacia la vida adulta son miedos que aprendemos. Pero como el miedo a caernos es el miedo innato, nuestro patrón muscular ante cualquier miedo más o menos es similar, que es el patrón del reflejo del moro, tirar la cabeza hacia atrás, meter los hombros, etcétera, etcétera. Hay un patrón bastante extenso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? ¿Se llama, perdón? Reflejo del moro. Moro. Moro, sí, lo descubrió un médico suizo que se apellidaba Moro, entonces le pusieron reflejo del moro. O sea, la técnica Alexander también se le puede llamar así, ¿o? No. Esto es un patrón que es un patrón que tenemos, digamos, de la medicina, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Sí, lo tenemos todos. Es un patrón de la fisiología, más bien, no de la medicina. Okay. ¿Sí? Entonces, todo el miedo que experimentamos, más o menos a nivel muscular, resulta en este patrón. Así a muy grandes rasgos estoy hablando, ¿no? Entonces apretamos el cuello, apretamos los hombros, apretamos las rodillas, etcétera, etcétera. Para poder soltarnos sin el miedo a caernos, es muy útil acostarse en el piso, porque si tú estás acostado en el piso, puedes soltar tu tensión muscular y no vas a tener miedo a caerte. Si tú estás sentado, o si alguien está cargando un violín, por ejemplo, y le digo, suelte el hombro, pues le va a venir un cierto miedo de que el violín se le caiga. Y ese miedo lo va a llevar a apretarse, ¿no? Va a llevar a apretar de algunas partes, o la flauta, o la guitarra incluso. ¿Sí? Si yo te pido, suelta el brazo, suelta esto, y tú sientes que eso es lo que estás haciendo para sostener la guitarra, vas a sentir que la guitarra se te cae y inmediatamente te vas a apretar. Entonces, acostarse en el piso le saca la posibilidad a la persona, primero, de sentir miedo de caerse.
puedes soltarte completamente y sabes que no te vas a caer. Okay. ¿Sí? Entonces evitas este patrón. Y después, lo que hacemos en la técnica Alexander, que es, ahora voy a poner la foto para compartir de manera más clara, es que nos acostamos de esta manera. ¿Ahí se ve la foto? Sí. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces yo, si se dan cuenta, en esa foto estoy acostado y no tengo la cabeza a la altura de la espalda, sino que tengo la cabeza un poco levantada del piso y tengo las rodillas flexionadas. ¿Sí? Las manos yo decido ponerlas ahí porque me es más cómodo, pero también hay gente que se acuesta con las manos a los lados del torso. A mí particularmente me es más cómodo ponerlas así. Ajá. Lo importante de esta posición es la cabeza y las rodillas. Entonces, de esa manera, yo no tengo la cabeza, si yo me acostara en el piso y no pongo nada atrás de mi cabeza, la cabeza me quedaría tocando el piso y eso haría que mi cuello se apriete y mi nuca se vaya para atrás. Ahora lo voy a hacer cuando deje de compartir la imagen, les muestro para que se vea en grande, ¿no? El ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos parados verticales, nuestra cabeza no está a la altura de nuestra espalda y nuestras rodillas no tendrían que estar a la altura de nuestra espalda. La realidad es que la mayor parte de la población se para con las rodillas hacia atrás, hiperextendiendo las rodillas, y eso lastima los meniscos y lastima la articulación de la rodilla. Entonces, esta es una manera de descansar pensando en soltar las articulaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, para eso es importante saber en dónde están las articulaciones de nuestro cuerpo, obviamente. Entonces, ahí tengo la cabeza a la altura más o menos en la que yo quiero tenerla cuando me paro, cuando estoy levantado de pie. Y de esta forma, espera, ahí está la otra foto, ¿sí? En esa foto yo tengo exactamente lo mismo atrás de la cabeza. Ajá. Tengo la cabeza levantada unos centímetros. Eso que tengo atrás de la cabeza tiene una altura de 3.5 centímetros, que es la altura que me acomoda a mí. No hay tanta variante entre una persona y otra. Las personas más bajitas de estatura, por ahí necesitan un poco menos de altura. Las más altas por ahí necesitan un poco más. Si alguien tiene una curvatura en la zona de la espalda alta, a lo mejor necesita más. O sea, depende de cada quien. Lo importante es poder sentir que estamos descansando de la tensión del cuello, ¿sí? Y ahí en esa foto se puede ver que mis rodillas tampoco están a la altura del piso, sino que me puse una cobija atrás de las piernas para permitir que mis rodillas estén adelante de la espalda. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Yo me acuesto en el piso y pienso, estoy descansando, ¿cierto? Entonces, ahora sí me pongo de perfil y hago así. Entonces, si yo estoy así en el piso y estoy descansando, esta actividad muscular que tengo en el cuello es la que estoy informándole a mi organismo que tengo que tener para descansar. Porque yo estoy acostado en el piso descansando y digo, ¡ay, qué rico que descanso! Estoy descansando. Y aquí me estoy apretando la garganta y me estoy apretando la nuca y ahí estoy pensando que descanso. Entonces, cuando estoy sentado o cuando estoy parado y digo, ¡ay, voy a descansar! Hago así para descansar. Porque es lo que me recuerda la tensión muscular cuando estoy acostado. Y eso no me va a ayudar a descansar, todo lo contrario, estoy comprimiendo mis vértebras cervicales. Si hago esto, son 8 kilos que me están torciendo el cuello. Nuestra columna está diseñada para funcionar como una columna, por eso se llama columna, no para funcionar como varias partes distintas. Entonces, si yo quiero descansar, lo que me conviene es que mi cuello esté largo, esté alargado, no que esté todo contracturado y contraído hacia atrás. Entonces, si yo estoy tocando la flauta, ¿no? Ahora viene la parte práctica del descanso. Yo estoy tocando la flauta, paso tocando 40 minutos, 45 minutos, y paro y me acuesto. Y cuando me acuesto, no me acuesto a no pensar en nada, me acuesto a pensar en soltar las articulaciones. O sea, es un descanso activo, es parte de mi estudio cotidiano, no es algo que hago para olvidarme del mundo. Me acuesto y pienso, bueno, ahora a ver si puedo soltar el cuello, a ver si puedo soltar las rodillas, a ver si puedo soltar las piernas. Todo lo que suelto cuando estoy acostado en el piso, lo estaba apretando cuando estaba tocando. Todo. Interesante. Ajá. Entonces,
Ya una vez que me acosté y solté las piernas, regreso a la flauta y digo, bueno, a ver, qué interesante ver qué pasa si puedo soltar las piernas como cuando estaba acostado, pero tocando. Y entonces ahí puedo empezar a ver el hábito que tengo en las piernas a la hora de tocar, gracias a que me acosté a estudiar mi tensión muscular acostado, ¿sí? En mi canal de YouTube, que ahora les paso al canal, hay un video instructivo con una explicación, digamos, de 3 formas distintas de hacer el descanso constructivo. Yo ahora con las fotos les mostré 2, pero en el video tengo otra que es levantando las piernas, poniéndolas en una silla, que son formas que yo desarrollé. O sea, la manera tradicional es con las piernas flexionadas, con las plantas de los pies en el piso, que esa es la manera en la que lo hacemos en la clase de técnica Alexander. Pero como yo he trabajado con mucha gente que tiene lesiones en la espalda, o lesiones en las piernas, o lesiones en las rodillas, he tenido que idear algunas otras formas distintas de acostarse para que esas personas no les duelan sus lesiones. Entonces en ese video hay 3 explicaciones diferentes. Entonces, Felipe, la dirección en este descanso es hacia el cuello. Los profesores de técnica Alexander empezamos el trabajo de los hábitos siempre en el cuello. Siempre. Perfecto. Porque en el cuello tenemos la relación de la cabeza con el cuello se llama control primario. Alexander le puso control primario, y le puso control primario justamente porque se dio cuenta de que el movimiento de la cabeza era lo que empezaba el patrón muscular que tenía él cuando hablaba, ¿no? Entonces, si uno ve a un perro o a un gato caminar, o a un bebé caminar, que se mueven de manera un poco más instintiva y menos educada, pues nosotros nos movemos de manera muy educada, nos educamos nuestros movimientos. Si uno ve a los animales salvajes y a los bebés caminar, generalmente su movimiento empieza desde la cabeza, siempre llevan la cabeza y luego el resto del cuerpo los acompaña al movimiento donde va la cabeza. Incluso les diría, se mueven desde los ojos, empiezan así con la mirada a moverse y luego van con el resto del cuerpo a moverse. Entonces todavía tienen muy involucrados los sentidos en el movimiento. Nosotros vamos aprendiendo a movernos de otras maneras y empezamos a interferir con esa relación de la cabeza con el cuello, de la cabeza con la columna, y recuperar esa relación es fundamental para poder soltar el resto del cuerpo. O sea que primero trabajamos con el cuello y luego vamos a la mano. Primero trabajamos con el cuello y luego vamos a la pierna. Primero trabajamos con el cuello. ¿Y cuánto tiempo tenemos que hacer este tipo de descanso? Ok, depende mucho, ¿no? Pero digamos, yo estoy estudiando flauta, me acuesto, y si me quiero volver a parar a estudiar flauta, no me puedo quedar 15 minutos acostado porque ya no me paro. O sea, es demasiado lo que descanso, ¿sí? Es un descanso que es muy profundo. Entonces, si yo lo que quiero es acostarme para estudiar mis hábitos, me acuesto poco, me acuesto 2 minutos, me acuesto 3 minutos. Ahora, si estoy cansadísimo de que estuve trabajando todo el día y me quiero acostar a descansar, me acuesto y me quedo 15 minutos, 20, media hora. ¿Y cuánto estudio? Haz de cuenta, si estudio 40 minutos, vamos pensando, ¿cuánto debo de descansar? Y yo creo que con 3 o 4 minutos es suficiente para volver a seguir estudiando. No necesitan mucho más que eso. Muy bien, muy interesante, maestro. Ya entró aquí nuestro maestro Rodolfo. Antes de darle el uso de la participación a nuestro presidente Rodolfo Pérez, quisiera que nos hablaras de tu taller. Sabemos que eres una persona muy activa, que andas dando talleres, y más ahorita, ¿no? Que estamos con esta pandemia, pues estás manejando muchas actividades. Quisiera que nos hablaras de tu taller, que nos pasaras tus datos para las personas que nos están, con muchísimo gusto, que nos están escuchando, viendo, interesadas, pues que te puedan contactar, ¿no? Sí, con mucho gusto. Tengo un taller para músicos que se llama Práctica Musical Consciente. El taller dura 4 módulos. Cada módulo está enfocado en una parte distinta del cuerpo. El primer módulo es de la cabeza, el segundo del torso, el tercero de las piernas y el cuarto de los brazos. El taller es de introducción a la técnica Alexander, introducción al trabajo de la técnica Alexander en la práctica musical, pero también es un taller de mapas corporales, que ese es otro tema,
que los mapas corporales sirven para saber en dónde tenemos las articulaciones de nuestro propio cuerpo. Entonces, el taller es de mapas corporales y de introducción a la técnica Alexander. Dura 4 módulos y ahora está por empezar el grupo que tengo los martes, que empieza este martes que viene, y es de 7 de la noche a 8:30 de la noche o 9, ¿no? A veces se tarda, a veces duran 2 horas los encuentros, pero normalmente es 1 hora y media. Y es un taller teórico-práctico pensado justamente para que la gente tenga herramientas para observarse y explorar su movimiento en la práctica cotidiana musical. O sea, es un taller para músicos. Y además doy clases individuales de técnica Alexander por internet también y presenciales. Si hay alguien de Cuernavaca, ahora estoy recibiendo ya gente que quiera venir a tomar la clase presencial, con todas las medidas de seguridad y todo, ¿no? Y bueno, eso lo pueden encontrar en mi sitio web, que es www.cuellolibre.com, cuello libre, cuello de cuello, libre de libertad, cuellolibre.com. Y ahí en ese sitio web están mis redes sociales, mi teléfono, mi email, todo lo que necesitan para contactarme está ahí. Maestro, hay una pregunta antes de pasar al maestro Rodolfo. ¿Por qué siendo una técnica tan importante, y no nomás para los músicos, ¿verdad? Como se ha practicado, ¿por qué no se aplica en las escuelas de música, en las universidades, que sea una materia que esté dentro de la matrícula, ¿no? Así como hay otras, ¿no? Pero ¿por qué no tener esa conciencia, ¿no? De la importancia que le tenemos que dar, la importancia que tiene nuestro cuerpo, ¿no? No importa que seamos músicos, sino en otras actividades, ¿no? Esa sería la pregunta, el por qué no se ha logrado, ¿no? Hay dos respuestas que yo quizá podría dar. La primera es, hace un mes tuvimos un encuentro con el profesor de Alexander del Royal College of Music, que se llama Peter Bukoki, que tiene un excelente libro, que se llama Alexander Technique for Musicians. Y una persona le hizo esta misma pregunta que me están haciendo, y él respondió que la finalidad de los profesores de técnica Alexander para entrar en un conservatorio es que los profesores del conservatorio tomen clases. Entonces, esa sería la primera, ¿no? A veces los profesores de las escuelas de música no están como tan abiertos y tan dispuestos a tomar las clases, no sé por qué, eso es cada quien tendrá sus razones personales, pero siempre es más fácil que los alumnos quieran tomar clases a que los profesores quieran. Entonces, yo creo que si los profesores empezaran a tomar clases, se darían cuenta de que realmente puede ayudar mucho a los alumnos. Esa es una. Y otra es que la técnica Alexander como no enseña procedimientos y no enseña métodos y no enseña cosas que se puedan demostrar tangiblemente como con un examen, por ejemplo, con un examen o con pruebas. Nosotros no hacemos exámenes, no hacemos pruebas. Cada quien tiene un proceso distinto y respetamos el proceso de cada quien. Entonces, entrar con la técnica Alexander dentro del sistema educativo de manera, digamos, burocrática o como queramos verlo, es muy difícil porque siempre en el sistema educativo nos preguntan, bueno, ¿y cómo vas a calificar? Y nosotros pues no calificamos. Entonces siempre hay como esa disputa, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las dos razones principales por las que no se ha involucrado todavía. Ahora, en otros países hay, entonces yo no sé cómo hacen para evaluar y todo eso en los otros países, porque seguramente tienen esta misma situación que tenemos acá. De la evaluación, digamos, ¿no? De que tenemos que calificar, poner una calificación, una nota, y desde la técnica Alexander no hacemos eso. Entonces, el sistema educativo por ahí no permite que haya materias que no se pueden calificar, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo llegar entonces, como finalizando, es un tema muy largo, la verdad que sí. me quedaron muchas preguntas, la verdad. Muchas preguntas de realizarte. Pues ya vamos a tener, pues ya va a ser la 1 de la tarde. ¿Cómo llegar a tener? Yo tengo tiempo, yo tengo tiempo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo llegar a tener conciencia entonces de que mi cuerpo es nuestro principal instrumento y tener una relación con la música más sana? Pues yo creo que es una cuestión simplemente de pensar un poco en el sentido común, ¿no? Si estoy lesionado, pues no puedo tocar. O sea, lo primero que me impide tocar es mi propia salud. Entonces, pues sí, somos tan
necesitamos tanto nuestro cuerpo como un atleta o como un bailarín o como cualquier persona. Entonces es importantísimo poder tener una salud que nos permita realizar nuestro trabajo. Entonces, para tener una salud, pues es importante también saber que nuestro cuerpo pues es nuestro vehículo, es el vehículo a través del cual vivimos. Entonces nos conviene conocernos, nos conviene conocer nuestro cuerpo. Y conocer nuestro cuerpo es conocernos a nosotros mismos, finalmente, ¿no? Entonces, hacer conciencia de que antes de la flauta, yo me uso a mí para usar la flauta. Antes de la guitarra, me estoy usando a mí para tocar la guitarra. La guitarra es un medio a través del cual yo voy a expresar algo que está en mí, no está en la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, tener una buena salud obviamente me permite, pues, tocar más años, no lastimarme, Claro. tocar sin dolores. Entonces, es muy importante para mí. Yo creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Tener la conciencia de que... ¿Y cómo romperíamos ese paradigma, maestro, este paradigma de que hay muchos enfermos, muchos músicos que están con problemas de enfermedades? O sea, en vez de gozar la música, ¿no? Como dices, ¿no? De tener mi conciencia de que mi cuerpo, pues, es lo principal y todo eso. Más sin embargo, ese paradigma lo tenemos. Hay mucha influencia, muchas enfermedades de los músicos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que influyen, ¿no? La presión de los concursos, el miedo de los conciertos, el miedo de tener trabajo, de ser exitoso, la idea de lo que es ser exitoso, la idea de lo que es ser un concertista, la idea de para qué estudio música, los prejuicios de que si alguien estudia música y no toca no es buen músico. Todo eso influye, absolutamente Claro. todo eso influye en la salud. Entonces es una cuestión yo creo desde mi punto de vista de cuestionarnos todas esas ideas antes de empezar a intentar cambiar algo, ¿no? Yo creo que el cambio empieza por el cuestionamiento, por las preguntas. ¿Realmente no soy exitoso si no soy concertista? ¿Realmente no soy exitoso si me dedico a dar clases? ¿Por qué? ¿Por qué eso, no? ¿Por qué esas ideas? ¿Por qué tengo esas ideas? Y no lo digo a un nivel de la sociedad o a un nivel de la educación, lo digo a un nivel personal. ¿Qué pienso yo que es tener éxito? ¿Y por qué me mato para lograrlo? ¿Por qué lo intento lograr a pesar o poniendo mi salud en riesgo, ¿no? Exacto. ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, que es otro principio de la técnica Alexander, pero eso lo podemos hablar en otra reunión si quieren. No, maestro, muy bien. Pues vamos a pasar ahora con nuestro presidente, maestro. Si hay alguna, Pues, si hay preguntas de nuestro público. pues bastante interesante la charla y muy reveladora. Es información que poco nos hablan de ello en las universidades o conservatorios. Estamos más de hasta por 7 años y nunca nos hablan de estos temas y pues las Exacto. consecuencias son terribles. Seguramente hay muchas preguntas más de las que escribieron en nuestras redes sociales y porque precisamente más bien esta charla nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas. Es decir, las preguntas a lo mejor todavía no están claras, pero aquí tenemos algunas. Por ejemplo, aquí vamos con una pregunta de el maestro Heriberto Soberanes, donde dice, bueno, pregunta, ¿la respiración en un instrumentista se planifica, se ensaya? Yo diría que sí, sí, sí. O sea, la respiración es un sistema que nos permite vivir, ¿no? Y que nos permite organizar de alguna manera nuestro cuerpo. Es muy útil para organizar nuestro cuerpo la respiración. Entonces, poder tener conciencia de qué estamos haciendo cuando respiramos es extremadamente útil para tocar más allá de si el instrumento tiene que ver con el viento o no, con el viento cuando tocamos la flauta o el fagot. Y puedo poner un ejemplo muy rápido. La inhalación está controlada por nuestro sistema simpático, que es el sistema que nos pone en alerta, ¿no? Cuando alguien se va a caer, lo que hacemos es inhalar, como del miedo, ¿sí? Entonces, el principio de la inhalación está controlado por el sistema simpático y la exhalación está controlada por el sistema parasimpático, que es el sistema que calma el sistema nervioso. Entonces, cuando vemos que la persona al final no se cayó o no se lastimó, exhalamos y sentimos una relajación. Ajá. Entonces, si yo estoy tocando un pasaje en la guitarra y siento que me voy a equivocar y hago así, ya me estoy apretando todo. Entonces, desde ese punto de vista, la exhalación serviría mejor
para tocar el pasaje difícil, por ejemplo. Algo muy sencillo y muy práctico. Entonces yo puedo entrenarme para en los lugares difíciles exhalar en lugar de inhalar. Y estoy ayudando a que mi sistema nervioso esté un poco más tranquilo, por ejemplo. Y es una pregunta muy interesante y lo que dices tiene mucho sentido por lo siguiente. Pensamos que no es algo que se pueda planificar o que no podemos de alguna manera al menos tener una conciencia de ello, pero en deportes que son muy necesarios lo estudian precisamente para no perder esa flexibilidad, esa relajación. La natación, uno de ellos, ¿no? Es que estamos abajo del agua y tienen que ensayar la respiración en ciertos movimientos, en la vuelta, en lo que sea. Sí, yo te puedo asegurar que un corredor antes de salir a correr, cuando da el primer paso no inhala, exhala. Te lo puedo, pero te lo escribo así, con sangre. No, y sobre esto yo tengo, a partir de esta pregunta, a mí me surge de manera personal una. En estos tiempos que estamos viviendo de COVID, que muchas personas incluso han desarrollado neumonías y todo eso, he visto cantidad de artículos que hablan de la importancia de la respiración. Yo creo que aquí entra perfectamente, no solamente para los músicos, para los deportistas, sino para toda la gente en esta época, pues que es difícil, que todos debemos de cuidarnos, la importancia de la relajación y de la técnica Alexander. ¿Qué relación le puedes encontrar en estos tiempos con eso? Pues Alexander en Inglaterra se lo conocía como el hombre de la respiración. Le decían The Breathing Man, le decían Alexander. Y la gente creía que la técnica Alexander era una técnica para respirar mejor, porque estaba relacionada con la amplitud de la voz y todo eso. Lo que genera la técnica Alexander finalmente es espacio en el torso para que los pulmones puedan funcionar de una manera más libre. Y eso obviamente trae muchos beneficios a la salud. Se oxigena mejor la sangre, el oxígeno llega mejor al cerebro, el sistema digestivo funciona mejor porque el diafragma se encarga de bajar las vísceras para dar un masaje y ese masaje estimula la digestión y obviamente la secreción, ¿no? de los desechos. Entonces, la respiración es nuestro acceso a un montón de otros sistemas, al sistema circulatorio, al sistema digestivo. Si yo estoy inhalando y exhalando muy alterado, pues mi corazón se acelera. Entonces, si yo quiero relajar mi corazón, el ritmo cardíaco, me conviene tener una respiración un poco más tranquila, más pausada. Y obviamente con el coronavirus, pues se ha puesto en evidencia que la respiración es importantísima, ¿no? Porque es una enfermedad respiratoria. Tendríamos una respiración orgánica, podría ser. Sí, la técnica Alexander nos vuelve a una respiración orgánica. Yo, como flautista, es para mí difícil tocar la flauta respirando de manera orgánica, ¿no? Porque necesito aire para soplar y que la flauta suene. Pero terminando de tocar la flauta no tengo por qué quedarme respirando como si siguiera tocando la flauta. Entonces yo, a través de la técnica Alexander, puedo decir, bueno, listo, ya terminé de tocar, ahora regreso a mi respiración orgánica, tranquila, para no seguir estimulando mis pulmones de la misma manera. Entonces uno puede rehabilitar su respiración realmente muy bien utilizando la técnica Alexander, sí, totalmente. Bien. Además del libro que ya recomendó, ¿hay alguna bibliografía? Aquí preguntan si hay algún libro o bibliografía que pudiera recomendar. Sí, hay muchísimos libros de técnica Alexander. Hay un profesor que da clases en la Escuela de Aragón, en España. No recuerdo su nombre, me parece que el nombre es Rafael García. Tiene un libro que se llama Técnica Alexander para músicos y tiene otros varios libros relacionados con la música. Tiene uno que se llama Cómo preparar un concierto y una audición y tiene otro sobre el pensamiento. El profesor es violinista y psicólogo y profesor de técnica Alexander. Están muy, muy buenos sus libros. Eso es en cuanto a la música. Pero después hay libros de técnica Alexander para todo lo que se pueden imaginar, para la respiración, para la vida cotidiana, para lo que sea. Para el correr, para nadar, para hacer ejercicio en tu casa, los abdominales, las lagartijas, cómo hacerlas, todo eso. Todo eso. Sí, Una hay un montón de libros. Sobre toda esa bibliografía, me imagino, pues obviamente todo se inscribe en los principios fundamentales de la técnica Alexander, pero podemos ubicar también evidencia científica, es decir, de estudios que hayan ya realizado relacionados con deporte, arte, etcétera. Sí, en este momento hay dos científicos muy importantes en el mundo que se llaman Patrick Johnson y Tim Cacciatore. Están ellos haciendo una revolución en cuanto a lo que se creía de cómo funcionaban los músculos
Los dos son profesores de técnica Alexander, uno trabaja para Harvard y el otro trabaja para Cambridge, y tienen un grupo de Facebook que se llama Alexander Technique and Science, que es un grupo súper interesante, y ahí está todos los datos médicos y científicos que se pueden imaginar, y son dos personas que están como en el momento investigando y rompiendo muchos paradigmas de cómo funcionan los músculos a nivel médico, ¿no? Uno es neurólogo y el otro es físico, pero también están rompiendo muchos paradigmas de cómo funciona la técnica Alexander y para qué sirve. O sea que están haciendo una revolución en cuanto a la medicina y en cuanto a la técnica Alexander también. Y así hay muchos, ¿no? Incluso Nicolás Tinbergen, que fue premio Nobel de Medicina, fue alumno de Alexander, y Frank Pierce Jones, que fue premio Nobel de Fisiología, fue alumno de Alexander, y los dos tienen muchos textos relacionando la técnica Alexander con la parte científica de cómo funciona. Fíjate que es muy interesante porque a pesar de toda esta bibliografía que estás mencionando, de los estudios que se están realizando, al menos no sé si es una idea personal, pero al parecer en México es un tema que aún no se aborda o se desarrolla tanto. No, somos muy pocos. Somos muy pocos profesores de México, somos 9 apenas. Entonces, pues hay que, o sea, ahora estamos como difundiendo más y haciendo más difusión y más movimiento. Claudia Montero, la directora de la Escuela de Técnica Alexander de México, hace creo que 10 años que da clases en la Orquesta Carlos Chávez, si no es que más. Entonces, bueno, en la Ciudad de México se conoce un poco más porque 7 de los 9 están en la Ciudad de México. Yo estoy en Cuernavaca y otro está en San Miguel de Allende. Entonces, bueno, en la Ciudad de México sí se conoce un poco más. Pero es labor nuestra, responsabilidad nuestra, hacer que se empiece a esparcir. Y ahora justamente con la pandemia, bueno, ha habido como más movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en eso, estamos en la difusión. Bueno, maestro Felipe, pues es mucho, el tema da para más. Seguramente podremos tener otra oportunidad de hablar en específico sobre algún tema de los que aquí mencionamos. Y pues queríamos agradecerte infinitamente que estés con nosotros porque realmente es un tema que sí interesa mucho y sobre todo nos importa mucho a nosotros como Fundación Cultural de la Guitarra hacer llegar esta información a gente que lo necesita. Es decir, así como me sucedió a mí alguna vez, yo no sabía lo que era la técnica Alexander y cuando me acerqué realmente funcionó muy bien para salir yo de un problema de lesión que tuve. Pero lamentablemente todo el mundo va hacia los médicos, hacia el fármaco, que a lo mejor quita el dolor, pero no quita el hábito, como bien dices, de la atención, y vuelve y vuelve. Entonces es bien importante que nos acerquemos hacia los artistas y también deportistas y que nosotros difundamos también esta opción que hay, que pues realmente es muy benéfica para cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que es con lo que nuestro principal instrumento de trabajo, como bien lo has dicho. Sí. Maestro Tanamachi, ¿quisieras tú agregar algo? Pues agradecer al maestro Felipe Bojorquez. Yo quisiera terminar con un texto que lo miré en una de las publicaciones del maestro Felipe en el Face. Dice así: el universo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente a que nuestros sentidos se ganan más agudos. Eden Philpott. Se me hizo muy bonito el mensaje. Muchas gracias, maestro Felipe. Gracias, maestro. ¿Nos quisiera repetir dónde podemos encontrarte, por favor? Sí, mi sitio web es www.cuellolibre.com. Ahí están todas mis redes sociales y todos mis contactos. Y le digo a la gente que se sienta libre de escribirme para preguntarme cosas, para pedirme libros, para pedirme textos. Yo con muchísimo gusto comparto. Creo que es algo que se tiene que empezar a conocer más, así que estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes. Les agradezco muchísimo la oportunidad y también les digo que si quieren hacer otra charla con algo específico, con algún tema específico, bueno, avísenme y con muchísimo gusto organizamos. Muchas gracias. Te vamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Sí, seguro. Bueno, Felipe, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, maestro Tanamachi, pues agradecer a nuestros amigos que nos acompañan entre cuerdas, recordarles también
que en la convocatoria al concurso internacional de guitarra a llevarse a cabo el próximo mes de marzo ya está en nuestra página www.internationalguitarculiacán.com. Y también agradecer, como siempre, el apoyo del Instituto Sinolense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que nos ayudan en retransmitir este programa en sus redes sociales. Maestro, que tengas un feliz domingo. Igualmente, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Saludos.